Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. La respuesta está en el viento. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que sea llamado hombre? ¿Cuántos mares debe atravesar la paloma blanca antes de dormir en la arena? Sí. ¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, mi amigo, está en el viento. La respuesta está flotando en el viento. ¿Cuántas veces debe un hombre levantar la vista antes de poder ver el cielo? Sí. ¿Cuántos oídos debe tener un hombre para poder escuchar a la gente que llora? Sí. ¿Cuántas muertes serán necesarias para comprender que ya ha muerto demasiada gente? La respuesta, mi amigo, está en el viento. La respuesta está flotando en el viento. ¿Cuántos años puede existir una montaña antes de ser deslavada por el mar? Sí. ¿Cuántos años puede vivir alguien antes de que se le permita ser libre? Sí. ¿Cuántas veces puede un hombre voltear la cabeza fingiendo no ver nada? La respuesta, mi amigo, está en el viento. La respuesta está flotando en el viento. Bob Dylan, 1963. Su verdadero nombre es Robert Zimmerman. Nació en 1941 en Duluth, Minnesota. Woody Guthrie, pionero de la música country, le pidió que recordara siempre que la música es un instrumento de crítica social. Así lo hizo Dylan en su primera época, cuando cautivó al público en el Festival de Newport en 1965. Pero después consideró que se había convertido en un símbolo comercial de protesta y trató de cambiar su imagen a través de composiciones autobiográficas, alegorías religiosas, sueños y atmósferas surrealistas. Dylan fue uno de los primeros músicos en incorporar instrumentos eléctricos a la música folclórica. Hoy, en Días de Radio, nos aproximamos al rock. Un acercamiento a través de mitos, canciones y referentes que nos muestran un poco acerca de un género marcado por la rebeldía, el genio y la represión, además del machismo. Para acercarnos a este vasto mundo, podríamos recomendar diversos materiales de lectura, videos, documentales, notas de prensa, la mayoría privilegiando un contexto anglosajón. Sin embargo, hace 2 años aproximadamente, Netflix realizó un documental que, descentrado de esta mirada, presenta el legado del rock latino en una serie de 6 capítulos. Nos presenta medio siglo de música que fue creada bajo presión en América Latina. A propósito, compartimos una nota de John Pareles y les invitamos a explorar, entre letras, memoria y resistencia, los significados de este género para la región a través de esta serie. Latinoamérica asumió el rock con seriedad, con suficiente seriedad como para que los gobiernos lo reprimieran. El movimiento es tan serio que las bandas cantan sobre temas políticos, problemas sociales y el espíritu de rebelión. Ha sido lo suficientemente serio como para que los aficionados se arriesguen a ser arrestados y golpeados por asistir a un concierto. Aunque el rock latino puede ser muy entretenido, pegajoso, alegre, bullicioso y desbordante, rara vez se conforma con ser un mero entretenimiento. Siempre hay algo más detrás de la melodía, el ritmo y el ruido. La serie Rompan Todo, que lleva el nombre de una canción de los Shakers, recorre la historia del rock en Latinoamérica, desde la década de 1950, cuando Richie Valens, un mexicano estadounidense nacido en California, convirtió la canción mexicana tradicional La Bamba en una piedra angular del rock estadounidense hasta el siglo XXI. El documental es narrado por artistas que hablan tanto de su música como de los tiempos que les tocó vivir. Hay destellos y a menudo considerablemente más de casi todas las figuras importantes del rock latino del último medio siglo. Los nombres de las bandas y los intérpretes aparecen rápidamente, muchos de ellos probablemente desconocidos para oyentes en Estados Unidos. En el documental Rompan Todo
se repasan las décadas, se yuxtaponen canciones y conciertos exuberantes con imágenes contemporáneas de dictaduras, golpes de estado, insurrecciones y crisis. Todos los músicos definen el rock como libertad. El rock latino, también conocido como rock en español o alter latino, evolucionó con la mirada y los oídos puestos en el rock en inglés. Existe el blues latino, la psicodelia latina, el metal latino y el new wave latino. En el transcurso de esta serie, los rockeros latinos citan a sus contrapartes estadounidenses y británicas. Así que de alguna forma, Rompan Todo muestra un universo paralelo donde se habla español de la historia del rock en Estados Unidos e Inglaterra, particularmente en sus primeros años. El documental va de país en país, más o menos cronológicamente, pero se concentra en México y Argentina. Traza ciclos de expansión, represión y rebote de ambiciones crecientes y conexiones cada vez mayores. Bajo las dictaduras, en ocasiones, el rock fue empujado a la clandestinidad. En Argentina, después de que el cantante Billy Bond incitó a la multitud de un anfiteatro a romperlo todo y la audiencia rompió las butacas, el rock desapareció de la televisión y la radio. Y los proyectos de grabación tenían que ser presentados a comités gubernamentales. En México, los rockeros de ese país fueron vilipendiados durante más de una década y excluidos de los tradicionales espacios de presentación. Sin embargo, los músicos persistieron y las audiencias los apoyaron. El rock argentino recibió un impulso inesperado cuando, después de que el Reino Unido ganó la Guerra de las Malvinas en 1982, el rock en inglés fue prohibido en las ondas radiales de ese país. En 1993, la llegada de MTV Latinoamérica originó una nueva solidaridad que traspasó las fronteras para el rock latino. Los músicos se volvieron más conscientes de los espíritus afines que existían en el extranjero, se dieron cuenta de que no estaban luchando solos. Las misiones individuales o nacionales comenzaron a sentirse como un movimiento. Tenían suficientes objetivos: gobiernos autoritarios, crisis económicas. La música continuó enriqueciéndose y comenzó, aunque tardíamente, a reconocer las ideas y las voces de las mujeres. El rock latino nunca rompió la barrera del idioma para alcanzar a las audiencias angloparlantes de Estados Unidos. Ese avance comercial le pertenece al reggaetón y al vago género latino conocido como urbano, ambos basados principalmente en el hip hop y el reggae. Uno de los misterios más grandes de la música se relaciona con el famoso Club de los 27, denominación que se refiere a un grupo de músicos célebres que comparten una fúnebre singularidad: haber muerto prematuramente a la edad de 27 años, en casos relacionados mayormente con el abuso de drogas y alcohol, accidentes inexplicables e incluso el suicidio. La lista original de este tétrico club incluye al guitarrista Robert Johnson, el rey del Delta Blues y primer miembro de ese selecto club, el multiinstrumentista Brian Jones, el ícono fundador de los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, entre otros. Conozcamos un poco más al respecto en la voz de Santiago Velázquez. El Club de los 27. Kurt Cobain, Jim Morrison y otras estrellas de la música que murieron demasiado jóvenes. Hoy se cumple otro aniversario de la muerte del cantante estadounidense Kurt Cobain, vocalista, guitarrista y compositor de Nirvana, una de las bandas claves del movimiento grunge surgido en Seattle a principios de los años 90. En su breve y meteórica carrera, Cobain, junto con el bajista Chris Novoselic y el baterista Dave Grohl, puso su voz al desencanto, la apatía y la rabia de toda una generación que se dejó seducir por el punk melódico que el trío plasmó en álbumes como el ya clásico Nevermind. Tenía 27 años cuando el 5 de abril de 1994, tras inyectarse una elevada dosis de heroína, decidió pegarse un tiro, dejando atrás a su mujer, Courtney Love, y a su hija de 20 meses, Frances Bean, así como a una legión de desconsolados fans repartidos por todo el planeta. Fue la edad a la que murió la que hizo que se lo comparara con otros músicos míticos que fallecieron a los 27 años y que en la cultura se los considera integrantes del infame Club de los 27. Estos son otros artistas del Club de los 27.
Brian Jones. Tiene el triste honor de ser quien inauguró el Club de los 27. Brian Jones fue uno de los miembros fundadores de la mítica banda The Rolling Stones, en la que tocaba la guitarra y también la armónica. Jones desarrolló una fuerte adicción a las drogas y dejó la banda de Mick Jagger en 1969. Poco después, apareció muerto, ahogado, en la piscina de su casa. Jim Morrison, el cantante de The Doors, quien solía improvisar poemas en el escenario, fue encontrado muerto en la bañera de su apartamento de París el 3 de julio de 1971. No se hizo una autopsia porque el médico que primero llegó a atenderlo aseguró que no había nada sospechoso en la casa y que la causa de la muerte fue un fallo cardíaco. Desde entonces, mucho se ha escrito sobre la muerte de Jim Morrison. Algunos de sus amigos aseguran que se trató de una sobredosis. Janis Joplin. Cuando estaba en el punto más alto de su carrera, la cantante fue conocida como la reina del rock and roll y del soul psicodélico. El cuerpo sin vida de Janis Joplin fue descubierto por uno de sus asistentes en un motel de Los Ángeles en octubre de 1970. La cantante era adicta a la heroína. Llegó a decirse que se inyectaba unos $200 de esa sustancia al día. Según el informe oficial, murió de una sobredosis. Jimi Hendrix. Considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia de la música, Jimi Hendrix también fue conocido por su inigualable estilo. En septiembre de 1970 murió ahogado en su propio vómito, según el informe de su autopsia. En 2009, el libro Rock Roddy de James Tappy Wright puso sobre la mesa la hipótesis del asesinato. Según el autor, el manager de Hendrix, Mike Jeffery, admitió que la estrella fue asesinada porque tenía la intención de romper su contrato. Los ayudantes de Jeffery luego respondieron que la historia fue inventada para incrementar las ventas del libro. Amy Winehouse. La muerte de la cantante británica Amy Winehouse en 2011 a los 27 años la convirtió en la última gran estrella en ingresar en el Club de los 27. Winehouse disfrutó de una breve pero exitosa carrera, pero también vivió peligrosamente y sufrió problemas con el alcohol y las drogas. Su muerte se debió, según la autopsia, a un consumo excesivo de alcohol. Retomamos una entrevista realizada por Catalina Oquendo a Andrea Echeverry y publicada en el diario El País, donde la antidiva sudamericana rockera, como ella se nombra, plantea que no quería ser como Madonna ni como Shakira. Nos habla del feminismo musical que aparece en su obra de más de 3 décadas. Dice, no es un feminismo teórico ni estructurado. Mientras conversa en su exposición de cerámicas Ovarios Calvarios. Antes de ser cantante, Andrea fue ceramista. En su exposición, un estribillo pegajoso se repite, en un extremo de la sala, y ella lo tararea. No se viola, no meterás a la brava tu pipí. Cada vagina será una guillotina. A través de esta exposición, Echeverry presenta una historia de la generación de colombianos, rodeada de vaginas de cerámica a las que ella dio forma, vaginas que denuncian el abuso sexual de niñas indígenas, el crimen de Rosa Elvira Celi y el de Juliana Zamboní, una señora y una niña humildes asesinadas en Bogotá. Andrea no se siente una feminista en el sentido teórico estructurado, pero sí reconoce en sus letras, en su música, una forma de luchar por los derechos femeninos. Antibélica, antidiva, ceramista de profesión. En 2 palabras dice que es la sudamericana rockera. Ha hecho una carrera que, sin pretenderlo, la pone en el mapa como una precursora de un movimiento feminista musical. Andrea Echeverry es un ícono del rock latinoamericano. En 2004 ya cantaba sobre la imposición de un cuerpo perfecto y escultural, una lucha que dan muchas mujeres hasta el día de hoy. Con 10 álbumes de estudio, con Aterciopelados, 3 premios Grammy y una carrera como solista, Andrea Echeverry se considera una rebelde del establecimiento de la música. Y dice: busca de mis bolsillos pruebas de otro cariño, pero se la solapa esta sonrisa. La periodista pregunta a Andrea: usted marcó pauta para muchas mujeres. ¿Cómo ve el lugar que ocupan hoy en la industria musical? Hay gente haciendo cosas muy bonitas y otras que definitivamente digo no.
Soy cincuentona, así que ahora hay cosas en la industria musical que me dejan fría. No puedo ir por ahí haciéndome la moderna. Yo crecí con mira la esencia, no las apariencias, de verdad. Me metí a esto del show business, pero era artista, ceramista. Ya había leído a Simone de Beauvoir y de pronto fue que conocí a Héctor y me dijo cantemos y yo, bueno, listo. Pero empecé grande porque esa es otra cosa que está pasando. Las cantantes empiezan de 12 años y les lavan el cerebro con verdades. O sea, si su merced está buena, se menea, va a vender más. Pregunta, ¿y la música? Andrea responde, pues es que hasta música buena hacen, pero es como ser cómplice del mismo sistema patriarcal. No me gusta que se empeloten, lo entiendo tal vez como un paso natural a hacer lo que los hombres llevan haciendo todo el tiempo. Pero mi esperanza es que vayan después a otro lugar, que sea de dignidad, de respeto y de espiritualidad, aunque uno no sea católico ni nada. Pregunta, ¿usted se quiso posicionar desde otro lugar? Andrea responde, soy de otra época. Crecí pensando no quiero ser como Madonna ni como Shakira, pero es parte de mi estructura. ¿Se considera feminista? Responde Andrea, soy música, no es que esté leyendo de feminismo, pero después veo las cosas que he escrito como mujer música y hay muchas cosas que son feministas. No es un feminismo teórico estructurado, sino puras experiencias, como las de Cosita Seria. Pregunta a la periodista, ¿ha sufrido ese acoso del que habla la canción? Responde Andrea. Uno siente los piropos agresivos. Esa canción salió de un artículo del diario El Espacio, que era prensa amarillista, en el que a un hombre le cortaban el pipí. Entonces también tiene su lúdica y su exageración. Es como cuando cantamos, cada vagina es una guillotina. A mí me parece que este tipo de estética es chévere, porque es chistosa y exagerada, pero de alguna manera amenazante. Es un mensaje de, con uno no se meta. Pregunta, ¿y en qué momento le llegó el feminismo? Responde Andrea. A mí, Simone de Beauvoir me llegó en un momento muy chévere, porque yo, que era más chico que chica, yo crecí en fincas, coger bichos, montar a caballo e ir a ríos. Y cuando Beauvoir decía que la uña larga, el corsé, el tacón, lo que hacen es que uno tenga que ir más despacio, que respire menos, a mí eso fue, me caló re bien, porque a mí nunca me ha gustado toda esa onda. Así es que yo pienso que no es así, yo quiero es estar cómoda y ser práctica, no por eso estar fea. Pregunta la periodista, ¿sentía presión por un tipo de estética en el show business? Responde Andrea, estudié arte y me acerqué al cuerpo desde otra óptica. La primera vez que subí a un escenario, la búsqueda era otra, y no de seducción, de mamita rica. Pero uno tiene su estética y su feminidad, la ropa y los colores. Después de leer a Beauvoir, dije, esta es la mía. Y ahí empiezo a subirme al escenario y a sentir esa presión. O sea, si no vas a ser como Madonna y no vas a empelotarte ni hacer de todo, ¿qué vas a hacer? Entonces empieza uno a inventarse maneras de subirse ahí y de jugar y de hacer vestuarios más bien con cosas simbólicas y con cosas chistosas. Pregunta a la periodista, ¿le gusta la mujer y música que construyó? Responde Andrea, las rebeldías también tienen un precio, pero sí. No sé si te das cuenta, pero las chicas me miran de una manera toda linda y yo digo, bueno, no tendré mi cuenta en las Islas Caimán como todas ellas, pero tengo esto. Un grupo de adolescentes entra a la sala y le pide fotos y le dice que la admira. Pregunta de la periodista, dicen que esta exposición es para tramitar un trauma colectivo. Responde Andrea, lo que busca es que todos chillemos. Yo además echo muchas lágrimas, por allá de tusas, despecho, qué sé yo. Tengo varias toneladas de góticas saladas en mis piezas. Todo esto empezó por 2 canciones plañideras y ovarios. Las escribí después de un encuentro con la Comisión de la Verdad en Cartagena y estaban algunas mujeres víctimas de violencia sexual que participaron de la obra de arte Fragmentos. Una de ellas me dijo, ¿por qué no haces una canción de esto? Pregunta el periodista, ¿y cómo apareció la cerámica? Responde Andrea. Dije, ¿cómo muevo esto? Porque todo es plata. Yo fui haciendo piezas y me encontré con la curadora Belén Sáenz y se concretó. La última de las canciones es No se viola, junto a la muchacha Isabel, que también hizo cerámicas en mi horno. Pregunta el periodista, es un mensaje frontal, responde Andrea. Es que no hay mujer que no tenga en su historia por lo menos un tarreo. Yo sé que estoy en un lugar súper favorecido, porque a mí me metieron la mano así por debajo de la falda al pasar, pero eso fue devastador. Yo recuerdo que quedé paralizada.
Era una niña de colegio, pues jardinera, y pasó el man y tran, me tocó. Eso no se olvida. Entonces, desde el lugar muy privilegiado, quise poner en el centro a la niña Envera, a la niña Juliana Zamboní, a todas las víctimas de violencia sexual, que según los cálculos son millones en Colombia. Han venido víctimas que me dicen, ¿y por qué solo mujeres violadas? ¿Que por qué solo cucas? Pero mi idea era hacer un encuentro de vaginas que gritan contra toda violencia. Escrito por Catalina Oquendo, corresponsal del País en Colombia. Te dije no más y te cagaste de risa. Y cerramos con un homenaje a 4 mujeres que lograron llegar muy alto en un mundo tan masculinizado como lo es el rock. Mujeres que hoy ya no están entre nosotras. Janis Joplin es tal vez la primera que se nos viene a la mente a todas y todos, al menos a un nivel clásico. Fue una pionera, una cantante y compositora americana, muy famosa en su época. Su carrera fue muy corta, solo duró 4 años, de 1966 a 1970, debido a su prematura muerte por una sobredosis de heroína a los 27 años. Sin embargo, tuvo tiempo para publicar 2 discos liderando la banda de rock psicodélico Big Brother and the Holding Company y otros 2 en solitario, el último publicado tras su muerte. Muchos artistas, posterior a su muerte, cayeron bajo su influjo, tanto en su aspecto hippie y descuidado como en su peculiar estilo eléctrico de voz desgarrada y movimientos vibrantes. Al día de hoy, sus discos y recopilaciones siguen vendiendo millones de copias. Escuchamos un fragmento de Summertime. Hey, the cotton Lord, cotton is high. Lord, so high. You toss rich, and your mom thinks she's mighty good looking, babe. Oh, since she's looking pretty fine to me now. En los años 80, la neoyorquina Wendy O. Williams fue cantante, compositora y actriz. Vivió una turbulenta adolescencia en la que viajó sola por el país. Incluso llegó a vivir en Londres, donde fue arrestada varias veces. Hizo toda clase de trabajos. Comenzó su carrera musical en 1980, liderando la banda de punk The Plasmatics, que llamaba la atención por su teatral puesta en escena, con desnudos, armas, explosivos, sierras eléctricas. Grabó 3 discos con su banda y publicó otros 3 en solitario. Llegó a ser nominada como Mejor Cantante en los premios Grammy de 1985 y acabó su carrera haciendo algunas comedias y series de televisión. Ninfómana y exhibicionista, al final logró dejar el tabaco y otras adicciones, pero en 1998, tras sufrir una gran depresión, nos dejó en su tercer intento de suicidio. Escuchamos It's My Life. Gonna do what I like, gonna do what I want, and the hell with it, yeah. I don't need nobody, won't play that game. Shout it from the roof, and face up to the truth. It's my life, and I'll do what I wanna do, what I wanna do, what I like. It's my life, and I'll do what I wanna do, what I wanna do, what I like. It's my life, and I'll do what I wanna do, what I wanna do, what I like. It's my life, and I'll do what I wanna do, what I wanna do. Ya casi rozando la década de los 90, apareció Michelle Meldrum. Un caso claro de casta le viene al galgo.
hija de músicos y actores. A los 13 años fue con su familia desde Detroit a Los Ángeles. Escuchó el disco Virgin Killer de Scorpions y quiso ser como Uli Jon Roth y Michael Schenker. Empezó tocando thrash metal, para después fundar junto a Nicole Cohn la banda de chicas Phantom Blue, puro heavy metal en 1987. Con tan solo 39 años y un hijo pequeño, sufrió un colapso cerebral producido por un quiste que la dejó en coma, falleciendo 3 días después. Un año después, Meldrum publicó en su memoria el álbum que había terminado de grabar antes de morir. Escuchamos Time to Run. Ya en el siglo XXI, la cantante austriaca Nicole Bogner tenía solo 16 años cuando conoció a los miembros de la banda de power metal sinfónico Visions of Atlantis. Poco después se unió a ellos participando en la grabación de su primer demo, Morning in Atlantis, y de sus discos Eternal Endless Infinity y Cast Away, donde destacaban la voz operística de Nicole, que encajaba perfectamente en el deseo de recrear el mito de la Atlántida y los secretos del océano. Nicole es considerada la mejor cantante en la trayectoria de esta banda. La dejó en 2005 para dedicarse a otros proyectos. Desafortunadamente murió en 2012 con tan solo 27 años tras sufrir una grave enfermedad. Escuchamos el tributo a Nicole Bogner. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación de Ibercer de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.